Ok, vamos a proseguir con las propiedades de los límites. Aquí al final se puede resumir esta unidad y voy a tratar de irme rápido con lo que no es tan relevante, con lo que pueden leer ustedes con calma. Y voy a hacer énfasis en lo que creo que es más importante entender. Bueno, en la sección anterior se presentó la definición formal de límite. Así es, en términos de épsilons y de delta. Epsilon y deltas. En ningún momento se presenta una técnica o método para proponer el valor del límite de una función. En esta sección se presentan las propiedades fundamentales de los límites, las cuales son muy útiles en el cálculo de los mismos. Esto va a hacer que sea más fácil un poco el calcular límites, los siguientes teoremas. Una pregunta natural de los límites es: ¿cuántos límites tiene una función en determinado valor? Bueno, la respuesta va a ser que es solo uno. La respuesta de esta cuestión es importante ya que presenta el número de objetos que hay que encontrar. Dicho resultado es el siguiente. Teorema 2.1.2. Si el límite de una función existe, ojo, si el límite existe, entonces es único. O sea, solo hay uno. Esto es lo que está después del sí, sin acento, se está suponiendo. Si suponemos que esto es verdad, entonces se va a cumplir que esto es verdad. Ojo, suponer que esto es verdad no implica el reverso, ¿no? En general, en todos los teoremas. No implica que eso sea verdad, a menos que fuera un sí, solo sí. If only if. Bueno. Si el límite de la función existe, entonces solo hay uno, solo es único. Es único. Esto se demuestra por contradicción. Si no le entiendes a la demostración, pues no hay problema con que entiendas que es único, todo bien. Igual la voy a leer por ética intelectual, ¿no? Creo que así se puede decir. Supongamos que f de x tiende a L y que de f de x tiende a M. O sea, la función en el punto X está tendiendo a dos límites diferentes. A M y a M. La misma f de x. Y estos dos son distintos. Cuando x tiende a x0. Aplicando la definición de límite para epsilon, damos este epsilon positivo, que es L menos M entre 2. Ahí lo ponen en valor absoluto. Ponen valor absoluto. No importa si M es mayor a L o menor. Esto va a ser positivo, ¿no? Y mayor que 0. Bueno, positivo significa mayor que 0 también. Entonces, existen delta 1 y delta 2 positivos tales que el valor absoluto de f de x menos L es menor a este epsilon que acabamos de dar. Esto es epsilon. Si ocurre que, o sea, esto pasa si ocurre que x menos x0 en valor absoluto es menor a delta y mayor a 0. O la distancia de x a x0 es menor a delta y mayor a 0. Y aparte, esto de acá, que f de x menos m en valor absoluto es menor que el mismo epsilon dado. Esto y esto es casi lo mismo, pero solo ponemos aquí m y acá l. Si pasa esto de nuevo, que es lo mismo de aquí. Luego hay que garantizar que las dos condiciones se cumplan simultáneamente, o sea, al mismo tiempo. Para ello hay que tomar el más pequeño delta 1 y delta 2, es decir, el mínimo entre ellos dos. Para que se cumplan las dos cosas simultáneamente, tenemos que hacer que delta sea igual al mínimo entre delta 1 y delta 2, ya que ahí está pasando que delta es menor o igual que delta 1 y aparte que delta es menor o igual que delta 2. Entonces eso hace que se cumplan las dos cosas, que se cumplan ambas cosas al mismo tiempo. ¿Cuáles ambas cosas? Pues primero se está cumpliendo esto,
Por eso aquí hay una I. Esta I representa que se están cumpliendo estas dos cosas al mismo tiempo. 1, 2. Esta I. Es como una intersección o como una... en lógica se denota así, en conjuntos así. Es una I. Significa que se cumplen dos cosas al mismo tiempo. Luego, haciendo álgebra, se tiene lo siguiente. La distancia de L a M va a ser igual a esto. Porque esto de aquí es un 0. F de x menos f de x es 0. Conmutando o cambiando de lugar por la conmutativa de la suma, L menos f de x se pueden poner juntos como un solo elemento, entre paréntesis. Y m con menos f de x se pueden poner juntos como un solo elemento. Reacomodando, bueno, por la desigualdad del triángulo, se obtiene que esto de aquí es menor o igual, aquí está, que este más esto de aquí. Por eso pusieron a f de x menos L más f de x menos m. Ojo, ¿por qué aquí cambio de signo? Voy a explicar este paso algebraico, porque sé que muchos no están familiarizados. En realidad esto sería el procedimiento completo, se pone así. El valor absoluto de L menos f de x, bueno, lo voy a poner directamente desde la desigualdad del triángulo, se obtiene esto. Más, voy a cambiarle de signo a estos dos para quitar ese signo. Aquí va a ser y por una propiedad sabemos que A es igual a el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de menos A. Ya lo habíamos visto en los números reales, entonces esto lo puedo cambiar de lugar y va a quedar así. Que es justo lo que tenemos aquí por la desigualdad del triángulo. Pero sabemos que esto de aquí es menor a epsilon y más este es menor a epsilon. Entonces aquí estamos poniendo epsilon más epsilon. Eso se cumple por lo que supusimos al principio, que este es menor a epsilon y epsilon es igual a esto. Y este es menor a epsilon y epsilon es igual a esto. Y como se están sumando estos dos, pues estos dos también. Pero la suma de estos dos es igual a esto. Porque estamos sumando algo, o sea, si yo agarro un número A entre 2 y le sumo valor absoluto de A entre 2, esto va a ser valor absoluto de A. O si no tuviera el valor absoluto, pues así funciona también. Si tengo un número A y le sumo su otra, la mitad de A y más la mitad de A, pues esa es como sumar la mitad de un pastel más la mitad de otro pastel, pues es todo el pastel. Entonces eso está ocurriendo algebraicamente. Eso debe ser trivial, ¿no? Pero si te fijas aquí la contradicción es la siguiente. Este número es menor o igual, bueno, es menor que el siguiente. Entonces tenemos que L menos M es menor que L menos M. Pero esto es una contradicción, ya que es como decir que 2 está a la izquierda de 2. No podemos decir eso. El 2 es igual a 2, no es menor que 2. Entonces ahí está la contradicción. Y esa contradicción viene de suponer que existen dos límites. Por lo tanto, no pueden existir más de un límite. Es único. Hay que observar tales elementos X, ya que delta 1 y delta 2 son positivos, y esto implica que delta es mayor que 0. En consecuencia, esta es la contradicción, por lo tanto, tiene que cumplirse que L es igual a M. Como no es menor, L va a ser igual a M. Se hubiera podido hacer análogo si
Si hubiéramos hecho así, hubiéramos llegado a algo muy similar, ¿no? A lo mismo, exactamente, es análogo. Cabe mencionar que el teorema anterior parte de una hipótesis muy fuerte. Si el límite de una función existe, esta hipótesis, o sea, suponer eso es algo fuerte, entre comillas, digamos. Suponer que si el límite de una función existe, ¿por qué? Porque para ver que existe, pues hay que ver, usar la definición epsilon delta o usar los límites laterales que se van a definir después acá. Situación que hasta el momento se puede garantizar. Por tal, por tal motivo se presentan los límites de funciones que son muy útiles en el cálculo de los límites. En el siguiente resultado se menciona el concepto de límite con el concepto de unilaterales. ¿Ok? Van a ser los límites laterales que ya definimos en la parte anterior. De cuando x se aproxima a x0 por derecha o izquierda y así. Y si son iguales, etc. En resumen va a ser algo así. Voy a ponerlo aquí. Si el límite cuando x, voy a ponerlo con un ejemplo. Voy a poner la función x, x cuadrado. Si el límite cuando x en el dominio tiende a 3 por derecha de x cuadrado es igual al límite cuando x tiende a 3 por izquierda de la misma función, esto va a ocurrir sí, solo sí. O sea, que ocurra todo esto va a implicar que el límite cuando x tiende a 3 es igual a x cuadrado. ¿Va? O sea, lo que te está diciendo es que si por derecha tiende a lo mismo que por izquierda, entonces el límite existe. ¿Ok? Entonces, proseguimos. Te está diciendo que el límite va a existir si existe por izquierda y por derecha. A ver, voy a leer bien el teorema. Dice, el límite de f de x cuando x tiende a x0 existe. Sí, solo sí. Los límites unilaterales de f de x cuando x tiende a x0 existe y son iguales. Tienen que ocurrir dos cosas, que existan y son iguales. Son iguales y existen. Esa parte me faltó. Si existen estos dos y aparte son iguales, entonces el límite existe. Eso es más fácil que utilizar la definición epsilon delta en general, ¿no? Entonces aquí está la demostración. La puedo explicar así rapidito lo que significa. Te dice, supongamos que f de x tiende a L cuando x tiende a x0. Esto implica, están demostrando primero la ida, si no me equivoco. Esto implica que para todo epsilon positivo existe un delta positivo tal que la distancia de f de x a L es menor a epsilon. ¿Cuándo pasa esto? Que x menos x0 en valor absoluto es mayor a 0 y menor a delta. La expresión esta es equivalente a esta. Tomando la primera y la segunda desigualdad respectivamente, se tiene que esto pasa si pasa esto. Y aparte, al mismo tiempo, esto pasa si pasa esto. ¿Ok? ¿Cómo se obtiene este? Pues usando este, ¿no? Por ejemplo, ya sabíamos con esta propiedad el valor absoluto. Bueno, voy a poner x. Aquí, bueno, aquí lo voy a poner. El valor absoluto de x es menor a a. Y esto era así, solo si x es menor que a y mayor que menos a. Ok, estamos usando eso para obtener el de este. Este va a ser, por ejemplo, x menos x0 es menor a delta y mayor a menos delta. Y despejando, bueno, aquí ya lo tenemos. Tenemos esta parte aquí. ¿Ok?
Ahora utilizando la propiedad del valor absoluto de la otra, la que decíamos que A es igual al el valor absoluto de menos A, vamos a tener que el valor absoluto de X es menos X0 es igual al valor absoluto de X0 menos X. Entonces, como esto es menor a delta también, porque es igual a este, se puede tener que X0 menos X es menor a delta y mayor a menos delta. Y se obtiene este otro. Entonces está implicando por izquierda y por derecha. Por la definición de los límites por izquierda y por derecha, ¿no? Por lo tanto, f de x tiende a L cuando x tiende a x0 por izquierda y f de x tiende a L cuando x tiende a x0 por derecha. Por otra parte, supongamos ahora ya terminó la primera parte del teorema, o sea, se llama la ida o el condicional. Ahora sigue el recíproco. Vamos a suponer cuando se tiene un sí, solo sí. Primero se demuestra suponemos lo de aquí y llegamos a lo de acá. Y cuando ya hacemos eso, como es un sí, solo sí, ahora suponemos lo de acá y llegamos a lo de aquí. Ahora, por otra parte, dice, supóngase que f de x tiende a L cuando x tiende a x0 por de izquierda y f de x tiende a x a L cuando x tiende a x0 por derecha. Entonces, por definición de los límites laterales, para todo epsilon existen delta 1 y delta 2, tales que el valor absoluto de f de x menos L menor a epsilon es menor a epsilon si pasa esto y aparte es lo mismo si pasa esto. Pero por las propiedades del valor absoluto, esto va a ser equivalente a lo que ya vimos ahorita. Otra vez es irnos al revés. Este de aquí tenemos esto. X menos X0 es menor a delta 1. Y esto es mayor a 0. Ahora vamos a ver algo más. Y también podemos ver que por este de acá, X0, bueno, también esto hace que sea mayor que menos delta 1. X0 menos X es menor a delta 2, mayor a 0, mayor a menos delta 2. Entonces se tomó el mínimo, a ver, delta igual al mínimo entre delta 1 y delta 2, para que ocurran las dos cosas al mismo tiempo. Aquí dice, tomando el valor más pequeño entre estos dos, se garantiza que se cumplen ambas condiciones. Es decir, esto y esto también. Donde delta es el mínimo, aquí está, y es positivo. Además, estos de aquí, este y este, implican esto. Implican esto, o equivalentemente en valor absoluto. En consecuencia, f de x menos L en valor absoluto es menor a epsilon si ocurre esto. Pero esto significa que f de x tiende a L cuando x tiende a x0. O sea, se demostró el regreso. Ahora se presentan los valores que toma el límite de una función constante y una función de identidad. Aquí está el primero de la constante, lema. Dado un C real, o sea, un número real, el límite cuando x tiende a x0 de C, del número C, es igual a C. Es decir, el límite cuando x tiende a un número cualesquiera, llamémoslo x0, de un número constante, va a ser igual al constante. ¿Por qué? Porque así es la función constante, no cambia. No va a cambiar aunque este tienda a un punto, al infinito, etcétera. No importa, este va a seguir siendo 2. El límite de una función constante es la misma constante. Dado que f de x es igual a c para todo x real, se tiene que, para cualquier epsilon positivo, cumple que f de x menos c en valor absoluto es menor a epsilon, pero igual a 0. Así que vas a tomar cualquier valor delta positivo, de manera que se tiene lo siguiente. Gráficamente, ¿no?
Aquí está, por ejemplo, el límite de una función constante. Si no importa qué delta es, sigue estando aquí. No cambia. Para toda x real, se tiene que el límite cuando x tiende a x0 de x es igual a x0. Ahí se reemplaza nada más, ¿no? Se tiene que f de x es igual a x, L es igual a x0, sea epsilon positivo, tal que ocurre esto. Basta tomar delta igual a epsilon, como se muestra en la gráfica. Y ya se obtiene que el límite cuando x tiende a x0 de x es igual a x0. Ahora se presenta un ejemplo de una función que no tiene límite en determinado valor, ocupando los límites unilaterales. ¿Ok? Con los límites unilaterales vamos a demostrar que esta función de aquí, signo de x, no tiene límite. El límite cuando x tiende a 0 de signo de x no existe. Para ello se utiliza... Ok, ya lo leí. Por ejemplo, esta es la definición de la función signo de x. La definición. Si x es positivo, la función es 1. Si x es igual a 0, la función es 0. Si x es menor que 0, la función es menos 1. Esto en el plano cartesiano se ve más o menos así. Cuando x está a la derecha, toda esta parte de acá es la parte positiva, acá la negativa, de los x, y aquí está el 0. Cuando x está en este lado, en los positivos, a la derecha del 0, la función va aquí en el 1. Acá es el menos 1, digamos. La función se va así. Va a una recta horizontal que pasa por el 1. Cuando es menor que 0, la recta va así. Pasa por este 1 de aquí, horizontalmente hasta el infinito. Y acá también hasta el infinito. Acá hasta el menos infinito y acá hacia el infinito, positivo. Y cuando es 0, pues es 0. Entonces la gráfica se ve así. Y aquí se puede ver que si una persona, digamos, va caminando hacia la izquierda, desde acá, desde los positivos, pues va a estar parado en esta recta 1. Pero si viene desde acá, desde los negativos, va a estar para el menos 1. Y si está en el 0, pues va a estar aquí en el 0. Tomando el límite por la izquierda, se tiene que el límite cuando x tiende a x0 a 0 por izquierda, aquí ya tenemos a la persona caminando, del signo de x, va a ser igual a el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de menos 1. Pero por la de las constantes esto es igual a menos 1. Por otra parte, por la derecha va a ser 1, porque el límite cuando x tiende a x0 por derecha siempre es 1 aquí. Entonces esto es igual a 1. El límite gráficamente se tiene lo siguiente. Pues aquí está la gráfica, mira. Aquí va la persona caminando por derecha hacia cuando dicen por derecha es por derecha hacia la izquierda. Cuando dicen por izquierda, van de izquierda a derecha. Como el límite por derecha es distinto del límite por la izquierda, es decir, pasa esto. Esto implica que el límite no existe, sin usar epsilon delta. Es más fácil así, demostrar que algo no existe, que un límite no existe. Es menos tedioso utilizar esto. El siguiente resultado muestra la compatibilidad que existe entre el concepto de límite y las operaciones algebraicas de funciones. Aquí está lo que habíamos dicho ya hace mucho. Teorema. Supongamos que supongamos que el límite cuando x en x0 de f de x es igual a L y que el límite de g de x cuando x tiende a x0 es igual a M.
O que aquí, personalmente, yo les podría decir que falta mencionar que existen, ¿no? Existen. Y aparte son iguales a eso. Entonces se tiene lo siguiente. La suma de los límites. Bueno, el límite de la suma es la suma de los límites. La resta de los límites es, bueno, la resta de las funciones. El límite de la resta es la resta de los límites. El producto, el límite del producto es el producto de los límites. La división de límites, no. Bueno, esto es un corolario del producto también. El límite de la división es la división de los límites. Cuando m no es 0. Ojo, está en el denominador. La idea de esta prueba consiste en aprovechar que los límites f y g existen en x0, lo que permite proponer cantidades epsilon adecuados para garantizar la existencia delta adecuados. Supóngase que epsilon es mayor que 0 para i, para 1 y 2, o sea, para este y este. Aquí pusieron una e en vez de epsilon. Para epsilon entre 2, Alexa, detente. Para epsilon entre 2, que es mayor que 0, ¿por qué es mayor que 0? Porque si tú tienes que un número cualesquiera es positivo, entonces este también es positivo. Y no importa por qué número lo dividas. Mientras sea positivo por lo que lo divides o multipliques, va a seguir siendo positivo. O sea, si lo divides por 1000, por 1.000.000, no importa, es positivo. Por la cerradura de estos, ¿no? Positivo por positivo, o sea, es positivo. Aunque sea muy pequeño. Existen delta 1 y delta 2, tales que el valor absoluto de f de x menos l es menor a epsilon si el valor absoluto de x menos x0 es menor a delta 1 y mayor a 0. Y aparte, ocurre al mismo tiempo que el valor absoluto de g de x menos m es menor a epsilon si pasa esto. Luego se agarra el mínimo, ¿no?, de los delta para garantizar que se ocurren las dos cosas al mismo tiempo. Hay que garantizar que las dos condiciones se cumplen simultáneamente. Para ello hay que tomar el más pequeño entre delta 1 y delta 2. Si el valor absoluto de x menos x0 es menor a delta pero mayor a 0, y ese delta es igual al mínimo de delta 1 y delta 2, obsérvese que ambos son positivos, implica que el delta es positivo. De lo anterior se tienen las siguientes relaciones o operaciones, vaya. Tenemos esto. De ahí, por definición de suma de funciones, f de x, f más g de x es igual a f de x más g de x. Y con el menos sucede igual, por eso se le pone más menos. Luego, asociando de manera diferente, asociando y conmutando, o sea, cambiando el lugar y agrupando entre paréntesis, podemos ponerlo en este orden. Todo sigue adentro de un valor absoluto, siguen sumándose y restando al mismo tiempo, no pasa nada, la resta es una suma. Y usando desigualdad del triángulo, se obtiene esto, por propiedad de desigualdad del triángulo. Pero este de aquí, este valor absoluto, es menor que epsilon entre 2, y este también. Entonces podemos poner que es menor que este más este. Pero esta suma es igual a epsilon, y ya se cumplió la definición. Por lo tanto, el límite, cuando x tiende a x0 de f de x más g de x es igual a L más menos M. Para 3 hay que observar que se tiene lo siguiente. Todo esto es operativo, todo esto es algebraico, es hacer álgebra con varias cositas, ¿no? Asumiendo que estas son funciones, estos son números,
donde m es distinto de 0 en el último caso. Y aquí son reales cualesquiera. Bueno, continuamos para irnos más rapidito en esta parte. Para 3 hay que observar que se tiene lo siguiente. Este es el límite del producto. F por g de x menos Lm menos L por m es igual a esto. ¿Ok? Ahora se hace un truco algebraico. Se suma y se resta lo mismo. Esto se suma y se resta, ¿no? Esto es un 0. Se le suma un 0 y esto también es un 0. Pero el 0 es tramposo porque el 0 está de una forma conveniente. Esto es para que el álgebra funcione nada más, para que esta nos dé. Luego haciendo cambios de lugar y agrupando de manera diferente vamos a obtener esta y esta. Y así, si vamos agrupando de manera conveniente, obtenemos esto. Y aquí ya se puede usar desigualdad del triángulo. Vamos a obtener lo siguiente. Aquí se usó, de aquí a aquí, se usó desigualdad del triángulo. Luego aquí tenemos esta parte, esta más esta. De aquí podemos separar el valor absoluto con este. De aquí podemos separar el valor absoluto de m con este. Y el valor absoluto de este por este, ¿no? Finalmente, se acotó este valor absoluto de m más 1 es mayor que esta m. Y el valor absoluto de L más 1 es mayor que este valor absoluto de L. ¿Por qué? Porque es lo mismo pero le sumas 1. Entonces, si cuando f de x tiende a L, como f de x tiende a L cuando x tiende a x0, para los valores 1, epsilon entre 3 por m, valor absoluto de m más 1, existen delta 1 y delta 2, tales que pasa esto, si pasa esto. Pasa esto cuando pasa esto. Y pasa esto, es menor a epsilon entre 3 por m más 1. Cuando pasa esto, es menor a delta 2. De manera similar, como g de x tiende a m cuando pasa esto, para los valores estos de aquí, que son positivos, existen delta 3 y delta 4 tales que el g de x menos m en valor absoluto es menor que epsilon entre 3 cuando pasa esto, y el valor absoluto de g de x menos m es menor a este otro epsilon entre 3 por L más 1 cuando pasa esto. Ahí estamos teniendo 4 deltas. Y se va a agarrar el mínimo de esos 4, ¿no? Aquí está. Para que pase todo de manera simultánea. Para que se cumplan las 4 condiciones de manera simultánea hay que tomar el valor más pequeño entre los deltas. Y decir, cuando pase esto, donde delta es el mínimo de estos 4, se tiene que el valor absoluto de f de x menos L por el g de x menos m en valor absoluto es menor a este y a este. Y esto en producto multiplicándolo nos da este epsilon entre 3. Esto de aquí es menor que lo siguiente, que este y este, porque este es mayor a este. Y haciendo este producto vamos a obtener cancelación de estos de abajo y queda epsilon entre 3 otra vez. Y finalmente este está aquí, este es menor que este, por eso se puso este menor. Y haciendo la cancelación obtenemos epsilon entre 3. En consecuencia, ya finalmente tenemos esto, llegamos algebraicamente a esto, y haciendo la acotación tenemos que esto es menor a epsilon entre 3, más epsilon entre 3, más epsilon entre 3, y este va a ser igual a epsilon. Por lo tanto, se cumple esto. El límite, el producto, el límite del producto es el producto de los límites. Y para 4 va a ser análogo, ¿no? No lo voy a leer,
porque va a ser muy análogo a lo que hemos hecho, va a ser parecido, así que claro, se van a hacer pasos algebraicos diferentes en algunos casos. O lo voy a leer rapidito, porque se ve interesante, aunque es pura álgebra, es puro truco algebraico. Si no lo entiendes tampoco es mucho que preocuparse. Lo que debes de entender es lo de qué se trata este de aquí. O sea, lo que se tiene que entender de todo esto es el teorema, ¿no? Cómo usarlo. Lo voy a releer rapidito. Aunque este no es el final, queda otro, me imagino. Este de aquí. Es que se demuestra esta parte para aplicar el 3 y este. Y ya obtienes este. Para mostrar el 4 hay que mostrar primero esto. Cuando m es distinto de 0. Bueno, me lo voy a saltar porque no es pura álgebra. Ya, y entendiendo el teorema ya todo bien. Corolario. Corolario es un resultado inmediato. Sean f1 de x, fn de x, un conjunto de funciones tales que f1 de x tiende a L1, fn tiende a Ln, cuando x tiende a x0. Entonces el límite, cuando x tiende a x0 de f1 más f2 hasta fn de x es igual a L1 más L2 hasta Ln. Y el límite del producto es el producto de los límites. Eso se demuestra por inducción matemática, ¿no? Y utilizando los teoremas anteriores. La inducción matemática se puede resumir así. Primero, pruebas para n igual a algo, ¿no? En especial se usa el 1, nomás para demostrar que no es vacío. Luego, o para n igual a 2 también se usa. Usando el teorema ya se tiene. Luego, supones que se cumplen para n. O sea, asumimos que ya se cumple para un número n. Y queremos demostrar para n más 1, ¿no? Ver que este implica este y ya se demuestra. Es decir, es un tipo de demostración muy útil que con un ejemplo podría decir, así funciona, ¿no? O sea, se va a ver ridículo o raro, pero así funciona en matemáticas. Yo te digo, tengo una caja de zapatos. A esta caja le caben 1.000.000 de zapatos. 1.000.000. Y tú dices, no puedo creer eso. Bueno, te voy a mostrar que sí. Primero voy a agarrar para n igual a un zapato. Meto el zapato aquí, en la caja, y la tapo la caja. Y te acabo de demostrar que sí cabe un zapato. Ahora, yo te digo, imagínate o supón, voy a sacar el zapato y ya quedó vacía de nuevo, ¿no? Imagina que ya hay un 1.000.000 de zapatos adentro en la caja. Ya hay 1.000.000 adentro. Y voy a meter otra vez el zapato. ¿Cuántos zapatos hay si ya había 1.000.000? Si imaginas que tiene 1.000.000 más 1, más el que acabo de meter. Bueno, hay 1.000.000 con 1, ¿no? 1.000.000, 1. Entonces ya demostré para n más 1, o sea, para 1.000.000 más 1. Por lo tanto, es verdad lo que dije. Aquí caben 1.000.000 de zapatos. Suena raro, ¿no? Suena contraintuitivo. Porque estamos suponiendo lo que queremos demostrar, pero funciona como un dominó. Imagínate que yo te digo, este dominó acomodado tumba muchos, o sea, si se cumple para este, al tumbarlo va a tumbar el siguiente y el siguiente y así. Va tumbando el siguiente y el siguiente. A veces en matemáticas hay abstracciones teóricas que al principio no son fáciles de entender, pero tienen su sustento teórico. De hecho, el principio de inducción matemática, PIN,
se sustenta con el principio de buen orden. Y el principio de buen orden se sustenta con una afirmación que es difícil de negar. Los naturales tienen un elemento mínimo. O en otros libros ponen el cero. Los naturales tienen un elemento mínimo, menor que todos los demás. Eso no, ¿cómo lo niegas? Es difícil de negar, tienes que conocer más cosas, o quizá no es posible. Bueno, el principio de buen orden. O bueno, te dice que un subconjunto de los naturales siempre tiene un elemento mínimo. Cualquier subconjunto A de números naturales siempre tiene elemento mínimo. Ese es el principio de buen orden y eso demuestra el principio de inducción matemática. Por lo tanto, es verdad. Bueno, para todo n natural y x real se tiene que el límite cuando x tiende a x0 de xn es igual a x0 a la n. Bueno, eso se puede ver así como el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. Ok, aquí otra vez usando inducción matemática. Supóngase, aquí se cumplió para n igual a 1. Se supone que se cumple para n igual a k. Se tiene esto. Tomando n igual a k más 1 se obtiene lo siguiente. Este límite de x tiendiendo a x0 de x por k más 1 es igual a esto. Pero este es el límite del producto, es el producto de los límites. Y este ya supusimos que se cumple. Y este también ya es para n igual a 1. Pero este producto nos da esto, por lo tanto se cumple. Y se cumplió finalmente esto. Los matemáticos son muy evasores, le dan la vuelta al problema. Si tienes este punto y quieres llegar aquí, y a veces es difícil el camino, entonces a veces hay una barrera o muchos obstáculos, lo que hace un matemático es rodearlo, utilizando inducción o contradicción. Supones que no es cierto, y si supones que no es cierto, llegas a una contradicción, por lo tanto tiene que pasar. O sea, ¿sí sucede eso? Combinando el teorema y su corolario junto con los lemas previos, se tiene el siguiente resultado. Sea p de x un polinomio con coeficientes reales x0 real, entonces el límite de p de x cuando x tiende a x0 es igual a p de x0. O sea, en un polinomio cualesquiera solo es sustituir. Es la ventaja de los polinomios, que después vamos a demostrar que son continuos en todo real, en toda la recta real, ¿no? La demostración es la siguiente. P de x es igual a esto de aquí. Y claro, si agarras el límite de P de x, vas a agarrar el límite de esto de acá. Aquí está. El límite de esto de acá. Y como estas son sumas y productos, bueno, pues ya, límite de la suma, límite del producto, y ya quedó. No es nada complicado, es trivial. Aplicando el resultado anterior y la parte 4 del teorema se tiene lo siguiente. CH de x es una función racional de x0 en R, y entonces el límite cuando h de x tiende a x0, cuando x tiende a x0 es igual a h de x. Bueno, es lo mismo, ¿no? Pero como ya hicimos esa parte de irnos por producto y suma, y este es distinto de 0, el de abajo, el q de x0 es distinto de 0, el resultado que se obtiene de observar que este de aquí es el límite del cociente y el de abajo no es 0 y ya quedó. Y aquí hay ejemplos ya para ver la aplicación de estos teoremas de una manera más cotidiana para algunos.
El límite cuando x tiende a 4 de 5 es igual a 5. Ahí el límite de una constante es la constante. El límite de esta función pues se va a sustituir al menos 3 en la x cuadrada y ya lo evalúas, lo multiplicas, haces el producto y ya quedó. De esta parte también se va se va con el primero, el segundo y el tercero, sustituyendo el x por el menos 2. Aquí también. Y esto va a ser igual a 3 por 4, menos 10, más 6, etc. Solo es cuestión de sustituir ya cuando son polinomios o funciones racionales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya demostramos que el límite existe. Calcular el límite de f de x cuando x tiende a 1, donde esta es la función. Si x es mayor que 1, es menos x. ¿Cómo se ve esto? Ojo, si x es mayor o igual a 1, aquí está 1, digamos, es menos x. O sea, va a ser una recta menos x. Si no me equivoco, va a ser una recta algo así. O sea, la función menos x en realidad va así, ¿no? Pero esto va a ser válido solo a partir de aquí del menos 1. Voy a dibujarlo a nuevo. Saúl, Alexa, detente. Tienes esto aquí. La menos x, decíamos, va como una recta que pasa por el origen, pero solo va a estar a partir del menos 1. O sea, va a estar algo así. Y si x es menor que 1, va a ser una parábola x cuadrada menos 2. Si no me equivoco, la parábola x cuadrada menos 2 va a estar algo así. O sea, a partir del menos 2. Creo que va a estar así. A lo mejor me equivoco, ¿no? A lo mejor no es así. Así que vamos a olvidarlo. Pero puede ser parecido. Va a ser un porción de parábola y un porción de recta. Eso sí te puedo asegurar. El límite por izquierda es lo siguiente. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda va a ser igual a esto de aquí, ¿no? Haciendo el límite del producto se tiene menos 1, perdón, 1 al cuadrado menos 2 y es menos 1. De manera similar, para los valores mayores a 1, la regla correspondiente de f de x es menos 1. En consecuencia, el límite por la derecha es el siguiente. Es lo mismo. Por lo tanto, el límite existe. O sea, aquí está la parábola que había dicho. Este es un pedazo de parábola. Esto. Y este es un pedazo de recta. Si estaba en lo correcto. Ah, ok, pero no me desplacé hacia la izquierda, me desplacé hacia abajo. Se desplaza uno hacia abajo. Esta parte de aquí es la x cuadrada menos 2. Y esta parte de aquí es la menos x. De aquí a acá. Y pues tenemos que el límite existió por izquierda cuando x tendía por izquierda a 1 y cuando x tendía por derecha a menos 1. Ambos son menos 1. Se tocan en ese punto. Es decir, como el límite por izquierda es igual al límite por derecha, se tiene que el límite existe y es igual a menos 1. Es interesante ver cómo una función tan rara, bueno, no es rara, pero para muchos al principio sí lo es, tiene límite, siendo que es una gráfica medio rara, que es un pedazo de parábola y un pedazo de recta juntos, prácticamente. Pero es interesante verlo. Y es los límites que en realidad, así como ese, valen la pena analizar con los límites laterales para ver si existen. Existen funciones cuyos límites no se puede calcular por simple evaluación, como los ejemplos anteriores. En algunos casos se requiere hacer un poco más de artificios algebraicos. Aquí hay un ejemplo, me imagino. Ejemplo.
ejercicio, calcular esto. Aquí está la solución. Voy a calcular el límite de una función racional. Esto es racional porque es de la forma p de x entre q de x. ¿Quién es q de x? Pues esto. ¿Quién es p de x? El numerador. El problema es el que presenta es en el denominador, ya que el límite cuando x tiende a 2, o sea, está tendiendo a 2, de este polinomio q de x es igual a 0. Porque si, bueno, en realidad, si pones menos 2 tampoco jala. Pero ahorita estamos tendiendo a 2. No importa el menos 2 ahorita. Ahorita estamos tendiendo a 2. Y lo bueno es que no es igual a 2, porque solo estamos tendiendo a 2. Recordemos que estamos viendo los puntos cercanos a 2, pero no es el 2. Ya vamos en la página 22, ya casi acabamos. Bueno, vamos un poquito más de la mitad. En consecuencia, el teorema sobre el límite de un cociente no se puede aplicar, ya que no se cumple la hipótesis. Pero se puede factorizar. O sea, como no podemos aplicar el límite, se puede factorizar. Después va a haber cuando se utilicen derivadas, va a haber esta propiedad que es muy poderosa. Se llama regla de L'Hopital, que es derivar arriba y abajo, y ya quedó más fácil. Pero bueno, ahorita lo vamos a omitir porque no es lo que estamos viendo aún. Hay que observar, por tanto, que el numerador como el denominador se pueden factorizar. En consecuencia, se tiene lo siguiente. El de arriba, con la fórmula general o con técnicas algebraicas, lo puedes poner de esta manera. El de abajo de esta manera. Si te fijas, este es igual a este. Y si, como estamos tendiendo a 2, pero no es 2, se pueden cancelar. Y finalmente va a quedar esto nomás, dividido entre x más 2. El mismo concepto de límite dice que hay que tomar un acercamiento. Esto significa x distinto de 2. Otra vez, abajo, x no puede ser igual a menos 2 aquí tampoco. Entonces, x menos 2 es distinto de 0. Porque solo nos estamos acercando. Ya vieron, por lo que dije anteriormente. Dice, el mismo concepto de límite dice que hay que tomar un acercamiento. Esto significa que x nunca es 2. En consecuencia, esto no es 0. O sea, ¿por qué? Si x menos 2 es distinto de 0, entonces x es distinto de 2. Despeja el 2 de aquí. O pasa restando este para acá. Y vas a tener que decir menos 2 no es 0. Y la expresión anterior se reduce del siguiente modo. Aquí está. Como ya dije anteriormente. Por consiguiente, el límite de esta función inicial, de la que hemos hablado al principio, se puede factorizar y va a ser igual al límite de esta de aquí. Y tomando el límite del cociente arriba y abajo, ya se tiene pues esto. Y esto es igual a menos un cuarto. Por lo tanto, el límite pues es este. Es trivial. Los siguientes ejemplos se resuelven de manera similar al ejercicio anterior. Así que no lo voy a leer porque es análogo. Este se factoriza, el de arriba se factoriza, el de abajo también, se hace una cancelación y ya se evalúa el límite del cociente aquí y sustituís la x y listo. Análogo, lo mismo. Solo hay que saber factorizar o dividir. Hasta puedes utilizar una aplicación para obtener la factorización. No es nada complicado. Factorizas, aplicas el límite sustituyendo cuando las funciones tienen límite. Cuando se quiere calcular límites al infinito hay que utilizar la relación esta, ¿no? El límite es al infinito. Esto se realiza factorizando la potencia de x que se presente tanto en el numerador como en el denominador, como se muestra en los siguientes ejercicios. Calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta cosa. Se comienza factorizando x de ambas componentes de la función racional para obtener lo siguiente. Bueno, ¿qué se hizo aquí? No se ve tan claro lo que pasó aquí. Lo voy a explicar.
Tienes x más 1 arriba y 3x menos 2 abajo. Divido entre x todo. Todo. ¿Ok? Y esto va a ser igual a 1 más 1 entre x. Y abajo va a ser igual a 3 menos 2 entre x. Pero ya sabemos que si tomamos el límite cuando x tiende a infinito, esto se va a ir a 0 por el límite demostrado anteriormente. Y esto de aquí va a ser lo mismo. O sea, menos 2 por 1 entre x. O sea, el límite de este producto va a ser 0 menos 2 por 0. Pero esto es igual a 0. Entonces finalmente va a quedar un tercio cuando se aplique el límite. Aún no lo aplico aquí, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Dividen entre x y listo. A veces hay que dividir entre la potencia más alta del denominador o la potencia más alta nada más. Entonces aquí está esto. Aplicando el límite queda un tercio. Es trivial. Calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta cosa de aquí. Observemos que ahora hay que dividir entre x cúbica. Si divides esa cosa entre x cúbica, vas a obtener lo siguiente. X cúbica entre x cúbica es el primero. 4x entre x cúbica más 1 entre x cúbica. Esto va a ser igual a 1 más 4 entre x cuadrada más 1 entre x cúbica. Y en el denominador vamos a tener algo similar. Va a sobrevivir nada más el menos 2, el 1 entre x más 5 entre x cuadrado. Al aplicar el límite solo va a sobrevivir esto. Estos límites hasta se pueden hacer de vista. Cuando le agarras el rollito mecánico, solamente te vas a dar cuenta que van a sobrevivir solamente este 1, este de aquí. Los de mayor potencia sobrevivir, que son estos dos. Ya. Ahora se presenta la relación que existe entre el concepto de límite y la composición de funciones. Teorema 2.1.11, tan importante, ¿no? Supóngase que f de x tiende a L cuando x tiende a x0. O sea que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Eso está pasando. Existe y es igual a L. Y que g de u tiende a m cuando u tiende a L. Es decir, el límite cuando u tiende a L de g de u es igual a m. Entonces, el límite de g de f de x cuando x tiende a x0 es igual a m. ¿Ok? Es igual a m. Ok, si observamos la demostración, dice cuando g de u tiende a m, g de u tiende a m cuando u tiende a L. Entonces, por definición ocurre todo esto. Dado epsilon positivo, existe delta 1 correspondiente tal que el valor absoluto de g de u menos m es menor a epsilon si pasa esto. Por otro lado, por definición, se obtiene lo siguiente a partir de la definición de esto, que es análogo. Entonces, tomando los valores u, tales como u igual a f de x, y esto implica que g de f de x menos m es menor a epsilon si pasa esto. Por lo tanto, la composición tiende a m cuando x tiende a x0. El teorema anterior plantea que para calcular el límite de una composición de funciones es lo mismo que componer las funciones
y luego calcular el límite o calcular los límites de manera parcial como lo muestra a continuación. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Te dan la función 3x cuadrada, g de x igual a 2x menos 1 y x0 igual a menos 1. Entonces el límite de f de x cuando x tiene x0 es igual a esto, ¿no? Es igual a 3. En consecuencia, L es igual a 3. Luego el límite de este va a ser igual a 5. Por otro lado, realizando la composición se tiene que se ve así. Finalmente, el límite de la composición, sustituyendo todo, se va a obtener que es igual a 5. Por eso es que no fue igual a 3, fue igual a 5. Es el papel de M. El teorema garantizaba que ambos resultados es el mismo. Ok, muy bien. Y me imagino que si tomas el otro, el de F, composición G, te va a dar 3, es lo que creo. A ver, lo voy a intentar hacer. F o G de X va a ser igual a F de 2X más 1. Pero esto va a ser igual a 3 multiplicado por 2x más 1 al cuadrado. Pero esto va a ser igual a 3 veces por 4x cuadrada más 4x más 1. Y si lo multiplicas por 3, esto va a ser 3 por 4, 12x cuadrada más 12x más 1. Bueno, no creo que sea 3. Está muy grande ese número. Ah, ok, ya sé en qué me equivoqué. Aquí no era más 1, era menos 1. Entonces va a cambiar varios signos ahí. Lo voy a poner en verde. Pues aquí era menos 1, por este menos de aquí. Entonces sí, puede que sí sea menos 3. Digo 3. Entonces, aplicando el límite a este polinomio, sustituyendo el menos 1, vamos a tener 12 por x menos 1 al cuadrado es menos 1 al cuadrado es 1. Entonces es 12 más 12 más 1. Oh, me equivoqué en algo. Bueno, no era como creía, sale otra cosa. Ahí lo checan. Para finalizar, se presenta un resultado que se relaciona al límite con el orden que existe en los números reales. Que este límite tiene que ver con el orden. Voy a pausar el video porque ya duró 1 hora y voy a comenzar otro. Aunque había dicho que quería grabar todo de una sola pieza. Así que voy a terminarlo.